Dios, creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos un mismo Señor. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no de nuestro crecer, Señor, que es misericordioso. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator.
Vamos a continuar con nuestra serie del día de hoy, hermanos, la serie de Génesis, mientras usted va abriendo su Biblia en los capítulos 30 y 31 de Génesis. Recuerde que no siempre me toca predicar 2 capítulos. La semana pasada estudiamos un solo capítulo, pero esta ocasión voy a hacer lo posible. Voy a tratar de predicar esos 2 capítulos porque aunque son 2 capítulos extensos, hay una idea general aquí con la vida de Jacob y es lo que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Así que una vez más, en los capítulos 30 y 31 de Génesis, vamos a observar 3 cosas importantes. Número 1, vamos a darnos cuenta que se menciona la familia o la descendencia de Jacob. Número 2, vamos a ver los bienes materiales, la riqueza que Jacob obtiene. Y número 3, vamos a mirar también que Jacob recibe protección y paz de Dios. Y eso lo encontramos en estos 2 grandes capítulos. Una vez más, en los primeros versículos del capítulo 30, vemos la familia de Jacob. Dios le había prometido eso, así que vamos a empezar a ver cómo Jacob está experimentando el nacimiento de todos sus hijos. Dijimos que hay una segunda sección donde vamos a mirar a Jacob siendo bendecido con bienes. Él va a llegar a ser muy rico, muy bendecido. Pero al final del capítulo 31 también vemos a Jacob recibiendo protección, recibiendo paz de Dios. Esas son las 3 áreas de manera general que vamos a estar cubriendo en estos 2 capítulos. Pero quiero que notemos, hermanos, a manera de introducción, que Génesis 30 y 31 tiene un mismo fin, tiene un mismo camino, tiene un mismo cumplimiento. Porque lo que vamos a leer en esos 2 capítulos es consecuencia de lo que Dios ya le había dicho en el capítulo 28, de esa promesa que Dios le había hecho a Jacob. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham es la promesa que Dios le hizo a Isaac, y luego es la misma promesa que Dios le hizo a Jacob en el capítulo 28. ¿Me va siguiendo? De tal manera que lo que vamos a estudiar hoy de los capítulos 30 y 31 es como el resultado. Empieza a florecer la promesa. Y por eso quiero pedirte que vayas a Génesis 28 para leerlo. Es más, si te quieres poner de pie, lo normal sería que leyéramos el capítulo 30 y 31, pero no lo vamos a hacer, es muy extenso. Pero por lo menos quisiera que leyéramos el capítulo 28 del 13 al 15 para volver a refrescar la promesa. Y entonces tú vas a mirar esa misma promesa en los próximos capítulos. Así que todos de pie, Génesis 28, del 13 al 15. Yo voy a leerlo, nada más escucha y dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, se refiere a la escalera, ¿te recuerdas de ese sueño? El cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tú, ¿qué dice? Dígalo fuerte, descendencia. Ahí está el primer capítulo, el primer punto del sermón. Como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente. Es la segunda sección que vamos a estudiar. Y el versículo 15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Hasta ahí lo vamos a mirar porque es la primera parte nada más del versículo 15. Y básicamente esa es la tercera sección de este sermón, de cómo Jacob está recibiendo paz y protección de parte de Dios. Ahí en su lugar vamos a orar y ponga este sermón en las manos del Señor. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias por lo que tú nos permites hacer, por el gozo que tú nos das de poder estar en tu casa, glorificando tu santo y glorioso y poderoso nombre. Te pido que tú seas con nosotros, que tú me uses, que solamente sea el instrumento que tú vas a usar para poder compartir este tema, Señor, y que sea de mucha bendición y podamos vernos reflejados en Jacob, porque vamos a ver que nosotros también hemos recibido una familia, también hemos recibido un trabajo, unos bienes, y también hemos recibido paz. Pero hay algo tan especial en el sermón del día de hoy, y vamos a mirar cómo nosotros no solamente lo hemos experimentado en un contexto terrenal, sino que todo apunta también a lo espiritual. Permítenos ver eso, Señor, de tal manera que podamos apuntar a Cristo
Cristo y terminar simplemente glorificando a Cristo, porque es todo gracias a Cristo que podemos tener estas bendiciones espirituales. Una vez más te entregamos este tiempo en tus benditas manos y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Puede tomar su lugar. Quería que leyéramos Génesis 28 para refrescarnos o recordarnos de esa promesa. Y ahora sí vaya a Génesis capítulo 30. Y el primer punto es: Dios bendice a Jacob con familia. Dios bendice a Jacob con familia, y eso va a cubrir Génesis 30 desde el versículo 1 al 24. No sé quiénes de los que están aquí, hermanos, alguna vez han leído el capítulo 30 y 31. Si tú lees esos capítulos, de pronto te puedes quedar como, ¿qué dijo? ¿Qué acabo de leer? Lenguajes complejos, historias extrañas. Así que mi tarea como predicador es estudiarlo muchas veces, leer comentarios, estudiarlo de tal manera que yo lo pueda simplificar lo más que se pueda. Esa es mi tarea, de simplificarlo. Y de verdad, hermano, yo espero que tú puedas ver estas tres grandes secciones que aparecen en Génesis 28. Así que una vez más, el primer punto para los que toman nota: Dios bendice a Jacob con familia. Y lo primero que vamos a notar, hermanos, es que la manera en la que le llegan los hijos a Jacob no sería lo ideal, pero así fue como Dios lo permitió en su providencia. Dios le va a regalar muchos hijos, y yo sé que hay cosas que son difíciles de comprender. Algunos ya me lo han expresado y tienen toda la razón. Hay cosas que son muy difíciles de entenderlas, porque Jacob va a tener 4 mujeres, 2 esposas y 2 criadas, y de entre todas ellas va a tener un total de ¿cuántos hijos? 12 hijos que terminarán siendo las 12 tribus de Israel. Si tú te preguntas por qué Dios lo hizo de esta manera, ¿acaso no podía Dios darle 12 hijos de la misma esposa? ¿Puede hacer Dios todas las cosas? Por supuesto que Dios puede hacer todas las cosas. O quizá la pregunta un poco más difícil sería: si Dios no aprueba la poligamia, ¿por qué la permite? Es decir, la poligamia es la práctica de tener muchas mujeres o varias esposas. Si Dios no aprueba eso, ¿por qué lo permite? Dios en su providencia va armando el rompecabezas, va permitiendo que pasen cosas, va escribiendo la historia. Jacob termina teniendo 12 hijos, como ya lo mencioné, de ahí viene el pueblo de Israel, y al mismo tiempo la poligamia no se convierte en un patrón para todos. Quizá, no estoy seguro, pero quizá Dios también quiere que nosotros veamos nuestro lado frágil, nuestro lado débil, nuestra pecaminosidad. Si tú vas a la Biblia y lees todos los casos de poligamia, si tú lees todos los casos donde un hombre tenía varias esposas, espero que tú no estés diciendo amén, qué bueno que tenía muchas esposas. Sigue la historia y te vas a dar cuenta todos los problemas que enfrentaban. Y al mismo tiempo, ¿por qué Dios lo permite? Él va escribiendo la historia y quizá nos está tratando de mostrar cómo estamos de este lado del sol, cómo estamos en esta vida llena de actitudes pecaminosas y las consecuencias de eso. Él solamente lo va permitiendo. Así que espero que eso quede claro. Lo bíblico no es tener muchas esposas, porque el diseño divino que vamos a estar estudiando en la conferencia es uno solo. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no sus mujeres. Por lo tanto, sería pecado estar casado con muchas mujeres a la vez, pero Dios sabe por qué lo permitió. Mira el versículo 1, Génesis 30, versículo 1, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Esa es Raquel la estéril. Si tú te recuerdas, en el capítulo anterior habíamos estudiado que Lea, la que muchos pensamos que era fellita, te recuerdas, ¿verdad? Pensamos que Lea pues se sentía rechazada, no se sentía amada por Jacob, y Lea pensaba: quizás si le doy hijos, a lo mejor así sí me va a mirar, quizás si le doy hijos, a lo mejor me va a amar. Pero la semana pasada estudiamos que eso no pasaba, la situación seguía igual. Pero ahora va a entrar en la escena Raquel.
Y lo primero que leemos de ella es que ella también empezó a sentir celos. Hay celos por todos lados. Eso es una novela, hermanos, que ni Telemundo. Por un lado, Lea estaba celosa porque su esposo nada más está mirando a otra. Ahora entra en la escena Raquel y ella también siente celos porque ella no puede tener hijos. Hay celos de ambos lados. Y en un sentido de reclamo, de enojo, le dice a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Mira lo que dice Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 en la Reina Valera dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Quería leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente dice: los celos son como un cáncer en los huesos. Me gusta leer varias versiones. No recuerdo si es la Biblia de las Américas que dice: las pasiones son como un cáncer. Y cuando tú escuchas la palabra pasiones, quizá nuestra mente se va nada más a esa connotación sexual, pero en realidad pasiones aquí se traduce, hermanos, como los celos. Te está diciendo que los celos son como un cáncer. Mira la rivalidad que hay entre estas hermanas. ¿De qué tenía celos? En palabras muy sencillas, tenía celos y envidia de lo que no podía tener. Esa frasecita de lo que no podía tener nos abarca a todos. ¿Cuántas veces tú no sientes celos o envidias por lo que tú no puedes tener? Y ves en otros lo que tienes y en lugar de conformarte con lo que Dios te ha dado, tus ojos están más en los que otros tienen y llegas a esta conclusión. Y hermanos, una vez más, los celos son como un cáncer en los huesos. Hay una rivalidad y de esta manera comienza la familia de Jacob. Mira la frase: dame hijos. ¿Qué dijo ella? O si no, me muero. Pregunta: ¿realmente se iba a morir? ¿Acaso tú te vas a morir cada vez que dices: tengo mucha hambre, vale más que coma algo, me voy a morir? No te vas a morir. Son expresiones que quizá la amargura que ella estaba sintiendo la llevó a expresarse de esa manera. Yo miraba dos cositas importantes en ese pedacito del texto, hermanos. Número uno, que la amargura la está llevando a decir cosas tontas. Dame hijos o si no me muero. Pero por otro lado, hermanos, otra perspectiva, y creo que lo mencioné, por lo menos qué bueno que quiere tener hijos. Porque ¿qué piensa la mujer del siglo XXI? No tengas hijos, te van a arruinar tu vida. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Es una de las cosas más hermosas tener familia. Es una manera de seguir extendiendo el reino de nuestro Dios. Así que vemos esta mezcla en lo que ella está expresando. Ve al versículo 2 y 3. Génesis 30, 2 y 3 dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Mira la expresión de Jacob, también dice que se enojó. Así que aquí hay celos, hay envidias, hay enojos. Mira todo el desorden que hay. Y Jacob dice: ¿soy acaso Dios? Y a veces tenemos que aprender a ver el texto con una lupa. Porque en una forma pareciera como si Jacob le estuviera echando la culpa a Dios. ¿Te acuerdas cuando el primer hombre en la tierra desobedeció y Dios lo llamó a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y Adán dice: la mujer que tú me diste. ¿Te recuerdas? La mujer que ¿quién le dio? Nota que Adán está diciendo: la mujer que tú me diste, como diciendo: esta fue tu culpa, ahora arréglate con ella. Algo parecido está pasando en este pasaje. ¿Soy acaso Dios? Él te lo impidió, arréglate con él. ¿Qué hace Raquel? Dice: ahí está mi sierva Bila, llégate a ella, llégate en el sentido también de intimidad, y te va a dar a luz, y como era la costumbre, así la voy a tomar en cuenta como si fuera mi hija. Ahora, por cuestión del tiempo, hermanos, solamente voy a ir nombrando los hijos que Jacob ahora va a comenzar a tener con sus esposas y con sus criadas. Así que nada más sígame aquí porque es un poquito extenso. Primero, vamos a comenzar con la criada de Raquel, que el texto dice que se llama Bila, y Jacob va a tener dos hijos con esa criada, y esos dos hijos van a ser Dan y Neftalí. Ahora Lea se va a poner celosa. Hermanos, cuando yo estaba armando este sermón dije:
me los voy a perder, siento como que se van a perder porque es una revolución aquí. ¿Ok? Primero, Raquel está diciendo, pues acuéstate con la criada. Imagínate, hermano, que es como que ahora Lea se pone celosa. La semana pasada, espero que se recuerden, ¿verdad? Yo creo que todos estudian los sermones, ¿verdad? De lunes a sábado, todos los repasan, ¿verdad que sí? Amén, qué bueno, gracias. Lea había tenido ¿cuántos hijos la semana pasada? Miramos 4. El último de ella era Judá, cuando ella alabó a Dios por ese hijo. Pero ahora, como ve que su hermana Raquel prestó a la criada, es como si Lea estuviera diciendo, pues con que le soltó a la criada, pues yo también le suelto a la mía, para que vean hasta dónde está llegando esto. Así que también Lea le dio su criada Zilpa a Jacob, para que también tenga hijos con ella, y aquel pues muy obediente, ¿verdad? Teniendo hijos con las esposas, con las criadas. Ahora, mira lo que dicen los versículos 14 y 15. Génesis capítulo 30, versículos 14 y 15. ¿Están ahí, hermanos? Dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Lea es la que sí ha podido tener hijos. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que me hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Hay versiones que son un poquito confusas, hermanos, de entenderlas. Las mandrágoras, bueno, primero que nada, levante la mano el que ha escuchado acerca de las mandrágoras, ese tipo de plantas, los que les gustan las plantas. A ver, ahí hay unas. Es una planta que se mira media fellita, ¿verdad? Parece una cara como triste, hasta parece que le miras la figura de un labio triste, con unas manitas y unas patitas. No las compro, están medias curiosas. Pero ese tipo de plantas, hermanos, era muy famosa a lo largo de la historia en ese contexto y sobre todo en esas regiones. Escuche esto, para muchas esta planta era considerada como una planta mágica ligada al amor, la sexualidad, la fertilidad. ¿Quién era la que no podía tener hijos? Raquel. Yo no sé si ella está pensando, quiero ese tipo de ramas, de plantas mágicas, a ver si hace un milagro. ¿Por qué el hombre siempre está tratando de ayudar a Dios? ¿Por qué no confiar en Dios? Pero está tratando de poner ahí su granito de arena como si Dios necesitara su ayuda. Ahora sígame. En esto que voy a decir ahora, quiero que me preste atención aquí. No lo voy a leer del texto porque se me va a confundir. Escuche este pedazo de la historia. Raquel le pide estas plantas a Lea. ¿Me va siguiendo? Lea responde, ¿todavía de que me quitas a mi marido me quieres quitar estas plantas? Raquel le dice, pues te doy permiso de que te acuestes con Jacob. Lea le dice a Jacob, ven, acuéstate conmigo porque te he alquilado con las plantas. Jacob se llegó a Lea y le dio a luz el 5º hijo y le pusieron Isacar. Luego volvió a acostarse con Lea y le dio otro hijo y le pusieron Zabulón. Y al final tuvo incluso una hija y le pusieron por nombre, ¿se recuerdan? Dina. ¡Qué novela! Dice el texto que después Dios sí se acordó de Raquel, la que era estéril, y pudo por fin concebir un hijo y llamó su nombre José, que en unas semanas más adelante vamos a llegar a esa historia tan hermosa de José por varias semanas que nos va a enseñar mucho. Ya pronto vamos a llegar a eso. Y aunque ahorita no hemos llegado al capítulo 35, pero cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que Raquel también concibió otro hijo y le puso Benjamín. Así que dijimos que el total de los hijos son ¿cuántos? 12 hijos, de donde van a venir las tribus, las 12 tribus, y ese pueblo va a comenzar a extenderse por norte, sur, este, oeste, y va a empezar a ser muy numeroso.
Así fue como comenzó la familia de Jacob. Mira nada más cuántos detalles, cuánto revolución, pecado, celo, envidia, contiendas, todo lo que estás viendo en este pasaje. Pero al mismo tiempo se está cumpliendo la palabra del Señor que le había dicho que iba a ser una enorme descendencia como el polvo de la tierra. No necesitas leerlo, pero Éxodo 12:37 dice, nada más para darnos una idea de lo grande que ya era el pueblo de Israel, dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Así que, aunque no lo menciona de manera explícita el texto de Éxodo, pero si dice que no estaban contando los niños, uno entiende que tampoco estaban contando las mujeres. El punto es, hermanos, que la mayoría concuerda de que este pueblo era quizá de más de 2 millones de personas, más lo que se venía. ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios, sí o no? Dios le dijo a Jacob: tú vas a tener descendencia y ese pueblo va a ser enorme como el polvo de la tierra. Es más, escucha y vuelvo a leer la promesa. Le había dicho: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Ahora Jacob está experimentando eso, hermanos. Jacob puede decir: la palabra de Dios se cumple. Él me dijo que esto se iba a extender, que mi familia iba a ser grande, que la descendencia iba a ser grande, y él está mirando que todo eso se está cumpliendo. Ahora, punto número 2, Dios bendice a Jacob con bienes. Dios bendice a Jacob con bienes, y esto va a abarcar desde Génesis 30:25 hasta Génesis 31:16. Hagamos un tipo update. ¿Cómo está Jacob hasta este momento, hermanos? Él ha trabajado muchos años para su suegro. Si tú te recuerdas, él trabajó 7 años para Lea, y luego trabajó 7 años para Raquel. Para este tiempo, sus esposas ya le dieron hijos, sus criadas ya le dieron hijos, tiene familia. Y en los versículos 25 y 26, hermanos, nos vamos a dar cuenta que ahora Jacob va a hablar con su suegro y le va a decir que él ya se quiere ir. Y yo creo que tú y yo entenderíamos, como que eso se entiende, ¿no? Ya le hace falta que ya se pueda ir. Él ya trabajó mucho para su suegro, ya trabajó muchos años, ahora está mirando el fruto de su trabajo y él quiere recuperar, por así decirlo, hermano, su espacio. ¿Sí me va siguiendo? Él quiere recuperar su lugar, su autonomía, su independencia. Así que, en palabras sencillas, hermanos, Jacob ha sido bendecido, pero ya llegó el tiempo en el que él va a hablar con el suegro y le va a decir: ¿sabes qué? Ya es hora de que yo me retire, ya quiero regresarme a mi tierra. Pero adivine qué, Labán no quiere que él se vaya. ¿Por qué será que el suegro no quiere que se vaya? Hoy en día como que los suegros sí quieren que se vaya, pero ¿por qué será que en ese tiempo el suegro no quería que Jacob se fuera? Porque Dios ha bendecido tanto a Jacob que él también sale ganando. Así como cuando Dios te bendice a ti de algo y alguien cercano a ti está siendo beneficiado de eso. ¿Sí me vas siguiendo? Mira lo que dice el versículo 27, Génesis 30:27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Así que van a tener que hacer una propuesta. ¿Cuál va a ser la propuesta que van a hacer? Bueno, Jacob le va a proponer algo, hermanos. Y esto que Jacob le va a proponer pareciera como que le va a afectar, le va a perjudicar a que va a pasar algo muy interesante que, repito, si tú nada más lo lees, no sé si te va a confundir un poquito, y quiero tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Ese es el trato, esta es la propuesta. Escucha, el trato es que Jacob se va a quedar con todas las ovejas y las cabras que nazcan manchadas, porque si una ovejita nacía manchada era como que la hacían a un lado, como que era inservible, o eran consideradas menos valiosas. Pero vamos a leer en los versículos 35 y 36 que el suegro se quiso pasar de listo. Síganme para que no se me pierdan. Primero van a hacer un trato, y el trato es que Jacob se quede con todas las que están manchaditas, como diciendo todas las malas. Pero es como si el suegro Labán no confía
y él anda metiendo, dice el dicho, mano negra, y él está como separando las buenas, encima las pone a sus hijos a cargo de las buenas, como que él ya está haciendo su trabajo desde antes y quiere separar a las buenas de las malas. Así que vaya conmigo al versículo 35 y 36, Génesis 30, 35 al 36. Mira lo que va a hacer el suegro Labán. Escucha, y dice: y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y de todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Hay un trato. Yo sé que aquí hay personas que saben un poquito de ganado y de ovejitas y de cabras y todo esto. Así que una vez más, hay un trato que tiene que ver, en palabras simples, de quién se va a quedar con qué tipo de ovejas. Pero aquí va a suceder algo bien extraño, hermanos, porque si has leído la historia, Jacob va a ser algo muy astuto. Aquí se inventó la frase: no contaban con mi astucia, porque Jacob va a hacer algo curioso, hermanos, que tú vas a decir: ¿a poco Jacob hizo eso? Entonces Jacob también es un engañador, pero nos vamos a dar cuenta que hay alguien que está organizando eso detrás de todo esto. Y hermanos, hay una versión en la Biblia que, a pesar de que a mí no es mi favorita, pero es la más sencilla, que es la traducción del lenguaje actual, que ni siquiera la recomiendo, ¿verdad? Pero lo hice porque es extremadamente sencillo y no quería que se me confundieran. Así que yo le voy a leer los versículos desde el 35 al 43, pero una versión bien simple. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Dice: pero ese mismo día apartó la mayoría de los carneros de piel manchada, de las cabras moteadas y manchadas, y de los corderos de color oscuro, y los puso al cuidado de sus hijos. Luego envió esos rebaños a unos 50 kilómetros de distancia de donde estaba Jacob. Ese es el suegro, como ya metiendo su mano y engañando. Dice: mientras tanto, Jacob se quedó cuidando el resto de los rebaños de Labán su suegro. Escucha aquí esto, hermanos. Pero cortó unas ramas de álamo, almendro y plátano, y les quitó la corteza, de modo que podían verse en ellas unas rayas blancas. Luego de pelar las ramas, la puso enfrente a todos los bebederos, para que las ovejas las vieran cuando vinieran a beber. Y así, cuando las ovejas en celo venían a beber, se apareaban frente a las ramas y tenían crías con piel rayada y manchada. Jacob ponía esas crías aparte, y el resto del rebaño lo ponía frente a los animales rayados y de color oscuro que había dejado Labán. Y así fue formando su rebaño sin mezclarlos con los de Labán. Cuando los animales más fuertes estaban en celo, Jacob les ponía las ramas para que se aparearan frente a ellas, pero las quitaba cuando se apareaban los animales más débiles. De ese modo, los animales débiles le quedaban a Labán y los fuertes le quedaban a Jacob. Fue así como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños y también tuvo esclavos y esclavas, camellos y burros. Si yo preguntara, ¿me entendieron cuánto de esto le captaron? Vamos a simplificarlo. Yo no sé nada de becerritos, hermanos. Yo sé que aquí hay muchos expertos. El punto es que los animalitos bien grandes, gordos, fuertes, él hizo una técnica de tal manera que nacieran manchaditos. Y los que están todos flaquitos, así como yo, todos debiluchos, no tenían las manchas. Por lo tanto, así engañó al suegro, y el suegro se dejó llevar por los que no tienen manchas, aunque en realidad son los más débiles. ¿Sí me va siguiendo? Y luego Labán, el suegro, miró estos que tienen manchas y dijo: estos no sirven, cuando en realidad son los más fuertes, los más grandes y robustos. ¿Sí se entendió eso? Es la técnica que él utilizó en todo lo que nosotros acabamos de leer, y por eso dice la versión que yo leí que él llegó a ser muy rico.
La Reina Valera dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Es muy interesante esto, hermanos. Muy interesante por el tipo de técnica que él utilizó, y tú te preguntas, ¿es realmente la inteligencia del ser humano? ¿Es realmente la intervención del ser humano? Porque el que está actuando sí es Jacob, obviamente que él está actuando. ¿Estará utilizando toda su inteligencia humana o fue fruto de la acción divina? Y nos encontramos con la misma tensión de toda la Biblia. Tú y yo actuamos, por supuesto que sí, no somos robots, y al mismo tiempo estamos siendo controlados por la soberanía y la providencia de nuestro Dios. De hecho, en el siguiente capítulo, hermanos, y le pido que por favor lo lea, te vas a dar cuenta que Jacob le va a explicar a sus esposas y les va a decir, todo esto fue obra de Dios. Todo eso que nosotros acabamos de leer y que hazle así y que las líneas y cuando ellas vienen a comer, todo Dios lo estaba orquestando, y eso tú lo puedes leer en el capítulo 31. Así que dele la vuelta a Génesis 31. Génesis capítulo 31. Ya el suegro ya se dio cuenta que algo no salió bien. Y ahora Jacob empieza a ver que el semblante de su suegro está cambiando, como diciendo, uy, este ya me cachó, ya no es igual que antes, ya lo veo como molesto. Y por eso en el versículo 3, Dios le va a decir a Jacob que ya se vaya. Lee el versículo 3, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete, ya vete, sal, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Y luego dijimos que Jacob va a convocar a sus esposas, hermanos, y él les va a decir toda la situación. Jacob está reuniendo a sus esposas y le va a platicar todo lo que pasó. Y él les va a decir, mira, yo hice esto, yo provoqué que los más grandotes tuvieran manchas y los más débiles no tuvieran manchas, y así pude engañar a Labán. O sea, Jacob les está contando eso a sus esposas, pero también les dice que todo eso fue orquestado por Dios. Mira lo que dice el versículo 10, Génesis 31, 10 al 13 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados y abigarrados, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y luego le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Por favor, vuélvalo a leer, hermanos, porque puede ser tanta información. Pero básicamente Jacob le está diciendo a sus esposas, todo lo que ustedes miraron, toda esa técnica fue obra de Dios. Me lo mostró en sueños y por eso fue que yo hice todo eso. Y pudo entonces hacerle esta jugada, por así decirlo, a su suegro Labán. Ahora, ¿quién le había prometido que sería bendecido? Por supuesto que Dios. Una vez más, en el capítulo 28, nosotros acabamos de leer en el versículo 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Lo mismo que Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora Jacob está experimentando eso, hermanos. Él está experimentando cómo Dios no solamente le dio trabajo, Dios también le dio muchas bendiciones y muchos bienes, así como Dios te ha dado un trabajo a ti, y también te da bendiciones y te da bienes hasta el día de hoy. Ahora, va a pasar un detallito muy importante también, hermanos. En el versículo 13, no sé si tú lo notaste, pero Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde hiciste voto. Yo soy el Dios de Betel. No sé si te recuerda eso, algo, hermanos. Pero también ya lo habíamos leído en el mismo capítulo 28. Así que ve conmigo a Génesis 28, 19 y 21. Génesis capítulo 28, versículo 19 y 21 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare, mire estas palabras, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Eso fue en el capítulo 28, hermanos. Ahora en el capítulo 31 Dios le está recordando esto y le está diciendo, yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel. Yo no sé si lo estás entendiendo, no sé si lo estás comprendiendo, pero lo que Dios le está tratando de decir a Jacob en el capítulo 31 es esto, hermanos. Dios le está diciendo, yo te prometí eso, yo lo cumplo. Yo te prometí eso y ahora estás viendo que yo lo estoy cumpliendo. Yo me aparecí a ti en una escalera y te dije que yo voy a estar contigo, ahora estás viendo que yo estoy contigo. Yo soy el que te dije que te iba a guardar por donde quiera que tú fueras, pues yo te estoy guardando ahora por todo lugar. Yo fui el que te dije que un día te iba a regresar a tu tierra, ahora en el capítulo 31 te estoy diciendo que te regreses a tu tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y eso Dios nos lo recuerda el día de hoy. No he terminado contigo. Yo te di una palabra, yo estoy trabajando todavía en tu vida y lo que yo te dije que voy a hacer, Dios te dice hoy, yo lo voy a hacer. Y si Dios te da una palabra, Dios va a cumplir su palabra. Si Dios hace promesas, Dios cumple sus promesas. Eso es lo que Dios está diciendo cuando Él dice, yo soy Betel. Esa es la palabra para nosotros hoy. Lo que Él nos dijo, Él lo hace. Lo que está en su palabra, eso se cumple. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es también tu Dios y también es mi Dios. El Dios del Antiguo Testamento no es otro Dios del Nuevo Testamento, no. El Dios soberano del Antiguo Testamento es el Dios soberano del Nuevo Testamento y es el Dios soberano hoy. Él es el Dios que provee y que ya escribió su historia y nosotros solamente vamos siendo partícipes de eso. Pero el tercer punto, hermano, vamos a mirar también que Dios bendice a Jacob con protección y paz. Así que número 1, Dios bendice a Jacob con familia. Número 2, Dios bendice a Jacob con bienes. Y número 3, Dios bendice a Jacob con protección y paz. Yo sé que ha sido mucha narrativa, hermanos, mucha historia, pero al final vamos a darle un lado espiritual. Vamos a darle una aplicación a ese tipo, a esos tres tipos de bendiciones, ¿ok? Así que aguántenme un poquito más. Punto número 3, Dios bendice a Jacob con protección y paz, y esto lo vamos a encontrar en la última parte del capítulo 31. Lo que vamos a mirar en la última parte del capítulo 31, hermanos, es que Dios va a proteger a Jacob del enojo de su suegro, Labán. Ponte en los zapatos de ellos, ponte en ese contexto. Labán ya se dio cuenta de que su yerno le hizo una jugada y que encima de eso ya se va. Y él no quería que se fuera. Y por eso, hermanos, de los versículos 17 al 22 nos dice que Jacob salió con ganado y todo lo que tenía. Pero adivine que el suegro no se va a quedar tranquilo y Labán va a ir a perseguirlo, y eso lo miras en el versículo 23. Nota en tu Biblia Génesis capítulo 31, versículo 23, y dice: entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. ¿Están despiertos? Lo encontró, hermanos. No le gustó esto nada de que se haya ido y por 7 días lo estuvo persiguiendo hasta que lo encontró y le dijo: ¿por qué me hiciste esto? ¿Quién te crees? ¿Por qué me has hecho esto? Y luego le dice, ese es el suegro hablando: yo tengo poder en mi mano para hacerte el mal, pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo que te deje en paz y no me meta contigo. Nota que el suegro está diciendo, según él, ¿verdad? En su perspectiva humana, él está diciendo: si yo quisiera, yo tengo poder para destruirte. Y al mismo tiempo él reconoce y dice: pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, que es nuestro Dios, me habló anoche. Pues ¿qué le diría a Dios? Véalo en el versículo 24. Este es Dios hablándole al suegro Labán, y dice el versículo 24: y vino Dios a Labán
en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y hermanos, hay versiones que le quitan un poquito como ese toque, ese énfasis. ¿Sabes cómo dice en la traducción original? En la traducción original dice, una vez más, Dios diciéndole al suegro: te advierto que dejes en paz a Jacob. ¿Te imaginas que Dios te diga: te advierto ya con eso? Te advierto que dejes a Jacob en paz. Estás advertido. No te metas con uno de mis hijos. ¿Sí me vas siguiendo? ¿Cómo protegemos nosotros a nuestros hijos, hermanos? Alguien ha dicho una frase así como: si tienes un problema con mi hijo, ¿qué dices? Tienes un problema conmigo. O quizá algunos han dicho: si te metes con uno de mis hijos, te metes conmigo. Una ilustración. En el caso de los embajadores o en cuestiones de diplomática, si un ciudadano de cierto país es arrestado injustamente, porque es la clave, injustamente en otro país, la tarea de un embajador es defender a ese ciudadano de su país. Si atacan a ese ciudadano injustamente, en cierto sentido es como atacar a la nación entera que representa. No te metas con este ciudadano que es de mi país. Bueno, Jacob era ciudadano del reino de Dios. Jacob era ciudadano del cielo, y es como que Dios aparece como el embajador más poderoso del universo y le dice al suegro: te advierto, no te metas con Jacob, déjalo en paz. Qué impresionante, ¿no? Incluso lo mismo, hermanos, hay otro ejemplo muy hermoso, que lo mismo sucede con los animalitos. Tú puedes acercarte a una leona, bueno, digo, acercarte hasta más o menos, ¿verdad? Pero trata de acercarte a una leona con sus crías ahí, sus cachorros. O trata de acercarte a una osa con sus... Quizá la historia va a ser muy diferente, que incluso la misma Biblia utiliza esta ilustración en Oseas 13:8. No me quisiera salir del contexto, pero nada más para utilizar ese énfasis. Oseas 13:8 dice: como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Así es como Dios defiende a sus hijos, como si fuera una osa con sus cachorros. Y Él está de nuestro lado, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos está defendiendo en nuestra vida. Ahora, si sigues leyendo los versículos, que ya no lo voy a hacer por cuestión del tiempo, vas a encontrarte con conflictos que continúan. Todavía siguen los conflictos, hasta que al final van a hacer un acuerdo, hermanos, de paz. ¿Cómo titulé el tercer punto? De que Dios bendice a Jacob ¿con qué? Con protección y paz. Hay muchos problemas. Labán está molesto, Labán está irado, furioso, fue a perseguirlo, pero aquí van a hacer un acuerdo en el versículo 44. Génesis 31:44 dice: ven pues ahora y hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Y todavía al final, hermanos, vas a leer una despedida que tú dices: esto no puede ser posible. Pues ¿qué no venía bien enojado Labán? ¿Qué pasó que de pronto Labán terminó muy en paz? Verso 55, bríncate más adelante, Génesis 31:55. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y se regresó y se volvió a su lugar. Yo te estoy resumiendo la historia, hermanos, pero el mismo hombre que venía con furia se fue dándole besos a sus hijos, bendiciones. Jacob no levantó una espada porque no era necesario. Dios había movido ese corazón de Jacob. ¿Quién puede hacer eso, hermanos, más que nuestro Dios? Un suegro que venía todo furioso, y repito, estoy resumiendo, pero al final terminó en paz. Dice Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, nota que el asunto no solamente es que Labán se haya ido, que ya es ganancia,
sino que se fue en paz con Jacob. Eso solamente lo hace Dios. Una vez más, eso es impresionante, porque si tú lees más información de los textos que yo me he brincado, tú dices, aquí va a haber una guerra, pero algo pasó, su corazón ha sido transformado. Dios le había prometido algo a Jacob y quizás Jacob decía, ¿dónde está la paz que tú me dijiste? Tú dijiste, yo voy a estar contigo, no veo eso. Pero hay una transformación y este enojón, Labán, termina en paz, hasta despidiéndose de sus hijas con besito y bendiciones, y todo terminó en paz. Voy a concluir con esto, hermanos, apuntando a un sentido más espiritual. ¿De qué manera comenzamos introduciendo el sermón? ¿De qué 3 maneras Dios bendijo a Jacob? Dijimos que Dios lo bendijo con familia. Número 2, Dios lo bendijo con bienes materiales. Y número 3, Dios le bendijo también con protección y paz. ¿Tienes tú esas 3 bendiciones? Si tú te das cuenta, tú tienes familia, tienes un padre, una madre, abuelos. De lo que tú tengas, Dios te ha dado familia. En segundo lugar, Dios te ha dado un trabajo y te da el sostén para tu hogar, para tu casa. Pero también te da paz y protección. Pero nota que tú puedes tener eso en los 2 ámbitos, material y espiritual. Hasta ahorita solamente hemos tocado el lado material. Tú tienes familia de sangre, tienes un trabajo y quizá tú dices tienes una paz terrenal hasta donde se puede. Ahora apuntemos para cerrar el sermón a un sentido más espiritual. Primero, hermanos, Dios bendijo a Jacob con una familia temporal, así como Él te ha dado una familia temporal, pero en Cristo somos una familia espiritual. Amén. Él nos adoptó a una misma familia. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, no tenía que hacerlo, pero desde antes de la fundación del mundo Él nos eligió, nos escogió y nos adoptó. ¿A qué, hermanos? Nos adoptó a su gloriosa y hermosa familia. Por eso nosotros podemos tener otros hermanos en Cristo en todas partes del mundo, porque tenemos un mismo Padre Celestial, nuestro gran Dios. Pero todo eso es ¿en quién? En Cristo. También Efesios 2:19 dice, así que ya no somos extranjeros, aunque en este país nos sentimos extranjeros y con miedos. Efesios 2:19 dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes aquí son miembros de la familia de Dios? Amén. Después dice, en segundo lugar dijimos que Jacob recibió bienes materiales. Dios lo enriqueció materialmente, así como hoy dijimos que Él también te enriquece. Y tú dices, pues ¿de dónde? ¿Cuáles riquezas? Dios te ha confiado lo que a Él le plació confiarte. ¿Entiendes eso? Dios te está dando lo que a Él le plació confiarte, pero de que eres bendecido materialmente, eres bendecido materialmente. Pero sabemos que todas estas riquezas pueden terminar, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Todo esto se va a acabar, todo esto es temporal, se puede perder. Pero Cristo ofrece una herencia mucho mayor. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, esto es pasajero, pero nos espera algo tan grande, una bendición espiritual tan grande que nada de este lado del sol se le podrá comparar. También primera de Pedro 1:3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Es una esperanza que no se puede romper. Es una bendición espiritual que no se puede romper. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y si tú estás en Cristo, tienes ya asegurada esa bendición espiritual, que es lo que se trata el texto, dice, en los lugares celestiales. Pero en tercer lugar dijimos que Dios lo bendijo con protección y paz. Le dio paz en esta tierra, así como tú y yo hasta cierto sentido podemos tener paz,
pero la paz que este mundo ofrece puede ser frágil, ¿sí o no? La paz que este mundo ofrece puede caer, suele ser falsa. Pero Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te sientes seguro en el Señor? ¿Nos podremos sentir seguros en el Señor? Dios le dijo al suegro Labán: te advierto que no te metas con Jacob. Así nos defiende él el día de hoy, y dice: a mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. Y también Juan 14:27 es la última cita que tengo, dice: la paz os doy, mi paz os doy. Perdón, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, en Cristo somos una enorme familia, tenemos una herencia corruptible y una paz que jamás terminará. ¿Podremos venir delante de Él, hermanos, con un corazón agradecido? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Será que podemos venir con un corazón lleno y rebosando de gratitud? Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase mientras tú reflexionas en el quién. Reflexiona en el quién. ¿Qué 3 bendiciones espirituales tenemos, hermanos? Dijimos que somos parte de la familia del Señor, de la familia de Dios, ¿verdad? Dijimos que nosotros tenemos también bendiciones espirituales, aunque lo económico se nos irá terminando, pero tenemos bendiciones espirituales. Y número 3, tenemos paz, no como el mundo la da, sino una verdadera paz que nos alcanza para la eternidad. Y todo eso gracias a quién, hermanos? Gracias a Cristo. Póngase de pie mientras tú dices gracias, Cristo. Porque todas las bendiciones que hemos reflexionado, hemos meditado el día de hoy, no fueran posibles sin la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira cómo todo apunta a lo mismo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Así que en tu lugar cierra tus ojos. Yo te voy a invitar a que tú comiences a simplemente rebosar de gratitud. Tú puedes decir gracias por la familia terrenal que tengo, por supuesto que sí. Tú puedes decir gracias por mi trabajo, gracias por la paz que siento en esta tierra. Pero sobre todas las cosas di gracias, Cristo. Gracias, Cristo, porque por tu obra de redención ahora soy parte de la familia de Dios. Tengo bendiciones celestiales y tengo una paz en mi corazón que aunque los problemas de este mundo nos siguen afligiendo, esa es su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, exaltamos a Cristo, levantamos el nombre de Cristo, glorificamos a Cristo. Gracias, Señor, por tu obra de redención. Ahí en tu lugar toma ese tiempito y comienza a glorificar el nombre de Dios por la obra de redención.